Bien, ¿largamos? Largamos de una vez. Bien. Clase 28 de abril, bueno, no sé qué estaba pensando cuando hice esto. Hola, ¿y esto? Ahí está. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos el otro día? Dada una función, vimos una función, un punto en esa función, y lo que hicimos fue dibujar, queríamos hallar la recta tangente. ¿No se escucha bien? Entonces David sí hizo. Oh, bueno. A ver, ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos una función. Una función y un punto. Por ejemplo, a ver, esa función. Dibujamos el punto A, F de A, supongamos que, no sé, si este es A, ¿cómo encuentro F de A? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién sería F de A? Claro, la imagen, lo busco, me da este punto, ¿sí? Este es el punto F de A. Después, ¿qué hicimos? Fíjense en la primera estrellita, acá. 1. Dibujamos la recta que pasa por este AF de A, este punto, y un punto cerquita de él. Habíamos tomado un punto cerca qué sé yo, ponerle acá. Bueno, entonces, lo que habíamos hecho era trazar esta recta. ¡Wow! Hagan de cuenta que me salió bien. ¿Está bien? Bueno. El otro punto, el AF de A tiene que estar en la función, sí. Sí. El otro punto, un punto cerquita. Claro, tomé otro puntito que estaba cerquita de la FDA. Vos partís de este, ¿sí? Y tomás otro punto cerquita. ¿Está bien? Se ve muy fea. Sí, no me gustó a mí esto. Me salió horrible. Ahora lo mejor, perdón. Entonces, tengo el punto, hagan de cuenta que la A, F de A. Y ahora tomo un punto cerquita. Fíjense qué es lo que está escrito acá en el costadito. Eso es lo que voy a hacer. Y fue lo que hicimos la otra vez. Tomo un punto cerquita. Bueno, un poquito lejos me sale. ¿Está bien?
¿Hasta ahí voy? Eso fue lo que hicimos la clase pasada. La pendiente, este punto le había llamado yo, le puse X. Sí, puede ser por izquierda. X, f de X. Y si tuviera que hacer la pendiente de esa recta, la pendiente de esta recta, ¿cómo saco la pendiente de esa recta? ¿Cómo se llama primero? ¿Cómo se llama esta recta, que la que pasa por 2 puntos? ¿Es secante o tangente? Secante. Muy bien. Y la pendiente había que hacer la resta de los i, si este es el punto x, f de x, y este es el punto a, f de a, la pendiente, muy bien, la resta de los i sobre la resta de los x. Entonces esta pendiente va a ser f de x menos el otro i, que es f de a, sobre x menos a. Y yo quería buscar la recta tangente. Entonces la que hicimos el otro día fue ir acercando el x al a, ¿sí? Fuimos acercando el x al a, ¿se acuerdan el gráfico en GeoGebra? ¿Y qué pasaba con esa recta secante? A medida que yo me iba acercando y acercando a x igual a a. La recta secante se convirtió en ¿qué cosa? ¿Recuerdan el grafiquito? Recta tangente. En la recta tangente, exacto. Y la pendiente de la recta tangente, entonces, ¿cómo saco la pendiente de la recta tangente? La recta, fíjense, la recta secante que tenía pendiente, la secante tenía pendiente f de x menos f de a, o sea, la resta de los y sobre la resta de los x. Y para que esta recta secante se convirtiera en tangente, ¿qué hacíamos con el x? ¿Qué hicimos con el x? Lo fuimos acercando a la. ¿Está bien? Entonces, por eso es que uno tomaba el límite cuando x tendía a la. Y eso era la pendiente de la recta tangente. Hasta ahí voy. Eso es lo que habíamos hecho en la clase pasada. Esa pendiente de la recta tangente tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba? Derivada. ¿Qué es lo que les escribí? Esto viene a ser un resumen de lo que hicimos la vez pasada. La derivada de una función en x igual a es este límite. El límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Recuerdan que esto de acá adentro? Bueno, no es más que la pendiente de la recta, secante. Lo de adentro es la pendiente de la secante. ¿Está bien? Y cuando yo me acerco a la, esa recta secante se convertía en recta tangente, ¿sí? Por eso es que se toma el límite, ¿sí? Entonces, ahí les puse en el recuadrito. ¿Qué pasa, Franco? ¿No? ¿No se entiende?
Bueno. ¿Hasta ahí voy, chicos? O sea, yo tenía... ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Teníamos una función cualquiera y un punto. Y la idea es encontrar la recta tangente al gráfico por ese punto. ¿Está bien? La pendiente de la recta roja, la pendiente, es lo que uno llama derivada de la función en A. ¿Está bien? La pendiente de la recta tangente. ¿Hasta ahí voy? Bueno. Bueno, entonces en el ejercicio 1, en el A, ¿cómo sería el gráfico de la tangente? Ahí voy. Depende de cada función. Para. Eso fue lo que... los ejercicios son mucho más simples. Yo no veo. Si yo tengo una recta, esto es importante. Si tengo una recta, ¿cómo hacen para sacar la pendiente de esa recta? ¿Qué es lo que se hace? Tomo 2 puntos de la recta y me armo un triangulito rectángulo. Puedo tener así, o si la recta es de esta forma, tomo 2 puntos de la recta y me armo el triangulito rectángulo. Sí, 2 puntos cualesquiera. 2 puntos cualesquiera. Entonces, la pendiente no va a ser más que la resta de los y sobre la resta de los x. ¿Sí? ¿Eso? ¿Estamos, Luciana? Bueno, entonces, si en un dibujito, que este es el ejercicio A, yo tengo esta función y me dicen, me dan que esta es la recta tangente, ¿está bien? Y me dice, ponele que este vale 3, qué sé yo. Me dice, encontrá f' de 3. ¿Qué era f' de 3? ¿Qué era f' de 3? Es la pendiente de la recta tangente. Pendiente de la recta tangente. En ese dibujo, ¿está la recta tangente? Ahí, ¿tengo dibujada la recta tangente? Sí. ¿Qué tengo que dar yo de esa recta? La pendiente. La pendiente. Entonces, ¿cómo hacía para ver las pendientes? Hago lo mismo que hice acá. Tomo 2 puntos de la recta. Ponele ese y cualquier otro, no importa. Este. Y me armo el triangulito rectángulo. ¿Sí? ¿Y cómo haría para sacar la pendiente de la tangente? Que esa sería f' de 3. ¿Está bien? ¿Cómo hago? Es la resta de los y sobre la resta de los x. Y así, Luciana, eso es lo que tenés que hacer en el A. El A es esto. Ya les dan las rectas tangentes y ustedes lo que tienen que hacer es leer las pendientes.
¿Cómo leen las pendientes? Tomando dos puntitos y armando el triangulito, ¿sí? Acá es la resta de los y sobre la resta de los x. Los puntos sobre la recta, sí, sobre la recta. Hay una que está acostada. Hoy pues me salió re mal, pero bueno, sí. Hay una que es 0. Sí, perfecto. Bien. Ese es el ejercicio A. Sigamos. Porque ahí... Bien, hasta ahí voy, ¿eh? O sea que de la recta tangente, yo sabría sacar su pendiente, ¿sí? De la recta tangente como que sabría sacar la pendiente, pero me falta más para armar la recta. Para armar la recta, yo no solo necesito la pendiente, ¿sí? Necesito la ordenada al origen, ¿está bien? Ya tendría la pendiente, pero me falta la ordenada al origen. Bueno, y ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver, voy a volver. ¿Qué datos, qué cosas sé yo de la recta tangente? ¿Qué sabemos de la recta tangente? A ver, no sé. Si yo tengo una función y tengo este punto, voy a hacer la recta tangente. Claro. Sé que la pendiente, la m, es la derivada de la función. ¿Eh? La m es la derivada de la función. Y esa cosita roja que está ahí marcada, esto no es más que el punto AF de A. O sea, ya con esos dos datos, yo ya debería ser capaz de encontrar la recta tangente. No, eso no vamos a ver lo de normal, ¿eh? Así que quédate tranquilo. Bueno. Vamos a encarar este ejercicio. Vamos a encarar el ejercicio. Tengo la función 1 sobre x y me pide hallar, ¿qué dice? F' de 2. F' de 2. O sea, la pendiente de la recta tangente en x igual a 2. ¿Tengo el dibujo yo de la F y de la recta tangente? ¿Los tenemos los dibujos? La 1 sobre x la podría hacer, pero de la recta tangente no. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? F' de 2. ¿Cómo se obtenía la derivada? Además de ser la pendiente de la recta tangente, si yo la tuviera que calcular, era... ¿A qué le suena? ¿Esta era la pendiente de quién? Esta que acabo de escribir. ¿La pendiente de quién? De la secante. Para encontrar la de la tangente, ¿qué tengo que hacer? El límite. Cuando x tiende a A. ¿Pero A cuánto vale? 2. 2. Entonces, claro, entonces vamos a poner 2 en vez de A. Bien. 2. 2 y 2. Vamos. Vamos a ver si esto existe. F de X. F de 2, abajo lo dejo así como está. F de 2. F de 2. ¿Cómo encontrarían F de 2? F de 2.
Claro, reemplazo en la ecuación, me queda en la ecuación de la función. Me queda que f de 2 es 1/2. Y acá donde dice f de x, ahí, ¿qué iría? F de x es la función, o sea, 1 sobre x. Bien, y ahora como yo recontra sé calcular límites, calculo este límite. ¿Cuánto me da ese límite? A ver. Cuando x tiende a 2. Indeterminado. Sí, me da 0 sobre 0, estoy chao. No, bueno, ¿y qué podemos hacer acá? Uy, qué letra enorme que tiene. Bien, ¿qué hago? Denominador común y factorial ahí no puedo, pero puedo sacar denominador común arriba. Voy a ponerlo así porque... denominador común sería 2x, 2x, 2x dividido x me queda 2, y 2x dividido 2 me queda x. ¿Sí? Luciana, no estaría entendiendo. No entendí ahí qué hiciste. Lo que hice fue sacar acá, como un denominador ahí, ¿sí? Había un ejercicio en el práctico que es parecido, ¿se acuerdan? Que es con el 3 y con i. ¿Y? Nada, no sacó nada. ¿Lo hicieron? Había uno parecido. 1 sobre i menos 1/3 sobre i menos 3. Ese ejercicio te explotó la cabeza. Bueno, ¿y qué pasó acá? Fíjense, ¿puedo simplificar el 2 menos x con el x menos 2? A ver, voy a volver entonces, Luciano. Voy a la pantalla... Bien. Acá. ¿Qué es lo que había hecho? Yo tenía 1 sobre x menos 1/2, todo esto dividido x menos 2, ¿sí? Entonces, en el numerador, acá, saco denominador común. ¿Cuál es el denominador común entre x y 2? ¿Por qué saco denominador común? Porque tengo una resta de fracciones, ¿sí? Tengo resta de fracción. El denominador común es el producto de esos dos. ¿Estamos ahí? ¿Hasta ahí voy? Chicos, lo que no se había entendido, ¿eh? Evelyn, Camila, Luciano. Ah, perdón. Bueno. Perdón. Bueno, tengo 2x. ¿Y ahora cómo se hace el denominador común? 2x dividido x me queda 2. Por una, 2. 2x dividido 2 queda x. Por una, x. Entonces yo podría verme tentada a simplificar el numerador este con este. Claro. Entonces esto no lo puedo simplificar así.
No se puede porque no son iguales. Acá el 2 es positivo y la X es negativa, y acá en el denominador es al revés los signos. Entonces, no puedo hacer eso. ¿Qué voy a hacer? Un truquito. Un truquito. ¿Qué pasa si le pongo un menos adelante? Si le pongo un menos adelante, claro, sacar factor común menos 1. Si le pongo un menos adelante para que no me cambie, sí, un menos adelante para que no me cambie, ahí sí me queda igual al otro. Y ahí sí podría simplificar. Y me va a quedar menos, este menos no me olvido, 1 sobre 2x. Ahí voy. ¿Volvemos? ¿Y? ¿Qué hice? Nada. Bien. Entonces, ¿cómo quedaba? Límite cuando x tiende a 2 de menos 1 sobre 2x. ¿Cuánto nos dio? Menos un cuarto. ¿Está bien? Bien. Bien. Bueno. Entonces ya tenemos que f' de 2, f', uy, f' de 2 me dio menos un cuarto. Hasta ahí voy. ¿Sí? Y ahora lo que me pide es encontrar la ecuación de la recta tangente. La recta tangente era una recta, ¿no? Todas las rectas tienen esta formita. Bueno, ¿qué dato tengo yo hasta ahora de esa recta tangente? La pendiente la tengo, ¿no? ¿Cuánto me dio la pendiente? La pendiente no es más que f' de 2. ¿Cuánto me había dado? Menos un cuarto. ¿Está bien? O sea que yo podría ya ir armando. Esto me quedaría menos un cuarto x más b. Muy bien. Entonces tengo la pendiente. Tengo la m. La m era f' de 2. Y además, ¿qué otra cosita sabemos de la recta tangente? Eran dos datos. Que pasa por el punto 2f de 2. 2. ¿Y f de 2 quién es? La imagen del 2. Era un medio. Ah, Fede ya nos dijo. Es usando la función, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa que la recta tangente pase por este punto? Que si en X yo pongo 2, la Y me da un medio. ¿Está bien? Si en X pongo 2, la Y me va a dar un medio. Entonces, ahora solo basta. ¿Se ve eso? ¿Se vio lo que hice? Donde decía X, puse el 2. Donde decía Y, recuerden, este es X y este es Y. ¿Hasta ahí? Y ahora solamente tengo que despejar B. ¿Alguien puede hacer la cuenta cuánto da esto? Menos un cuarto por 2. Menos un cuarto por 2. ¿Cuánto es?
Estamos todos dormidos. Menos un medio. Menos un medio. Y lo paso sumando y me queda que B es un medio más un medio, o sea que B es 1, sí. Ya tengo la recta tangente, menos un cuarto X más 1. Tenemos la recta tangente. Mafer, no entiendo. Bueno. Bueno, bien. Bueno, entonces, yo ya había sacado con esos datos, reemplazando la X y la Y, bueno, entonces este me había dado, lo voy a dejar aquí escrito al costadito. 2, un medio. Reemplazando la X y la Y, obtuve que B era igual a 1. ¿Sí? Entonces la recta tangente me dio menos un cuarto por X más 1. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Yo tengo la recta tangente. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es el punto C. Graficar F y la recta tangente. A ver, vamos a intentar ser lo más prolijos posible. Eso a mí me cuesta bastantito, pero... La función 1 sobre X, ¿la sabemos dibujar? ¿Alguien quiere ir haciéndola? Acá en los ejes que puse, ¿eh? Uy, se me fue. Ah. Qué raro. A ver. Sí, va.
A ver si le puedo mandar a... Perdón. Chan, chan. Ahí estábamos. Sí, estaba intentando, perdón. Estaba intentando mandarle el enlace a Agustín. Perdón. Bueno, perfecto. Ya hicieron esa. ¿Alguien se anima a hacer la recta? Espero que nos quede tangente en 2. Yo pensé que iba a volver y iba a estar todo el ejercicio. Vamos, la recta. Ah, que me habré puesto mudo yo. ¿Escuchan? Bien. Fernanda, ¿me escuchás? Bien. Perfecto, perfecto. Pero se ve por qué hiciste la recta, todos, ¿ven que nos quedó tangente la recta? ¿Qué pasa si me hubiera quedado así, ponele? Me quedaba así y la recta me quedaba una cosa así. ¿Qué pasa? ¿Qué hubieran hecho ahí? Te querés matar, ¿no? ¿Te llega a pasar eso? Algo está mal. O tan mal, no, capaz que dibujamos mal, ¿eh? ¿Sí? Claro, este está mal porque no es tangente. Nuestro gráfico está espectacular. Lo toca ahí. Lo toca ahí en el punto, lo toca. Claro. Sí, pasa por un medio. Bueno, o sea, también, fíjense, 2, un medio. Hay que mirarla con cariño, ¿no? Pero sí. ¿Cuándo no existía? ¿Cuándo no existiría? ¿Rodrigo? No, pero la ordenada del origen era 1, ¿eh? ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos?
Bien. Bien, bien. Está más o menos que esto van a tener que hacer. ¿Está difícil? Janet, te escucho. No, el menos un cuarto. Esto es una recta. A ver, vamos a repasar lo que hizo Gustavo, hiciste vos. ¿Cómo se grafica la recta? La ordenada al origen, ahí, un medio. Primero la ordenada al origen, Y después, la pendiente es un cuarto, pero es menos un cuarto. ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace con esto? Me corro 4 a la derecha. Y después, subo o bajo, tanto como me diga este. ¿Está bien? Entonces, ordenado al origen 1, me corrí 4 lugares a la derecha. 1, 2, 3, 4. 4 lugares a la derecha, y como era negativo el menos 1, bajé 1. Y ahí nos quedó esta recta. Janet, ¿y todos lo que se ve cómo dibujar la recta? Bien, bien. Buenísimo. Agustín, ¿estás acá? Y si el número fuera entero, ponele que la pendiente sea 2, decís vos. Ponele que vos tengas una recta 2, ¿así? Nada, o sea, por ejemplo en esa, ¿qué hago? Ordenada al origen, 2. Abajo del 2, ¿quién hay siempre? Un 1. Entonces te corres 1 a la derecha y subiría 2. Chac, y ahí tengo la recta. Bien. Bueno, y alguien nos había planteado... Ah, perdón. Estoy haciendo cualquier cosita. Bien. No me acuerdo quién fue, pero alguien preguntó, ¿y siempre va a existir? Uy, qué tontis. ¿Siempre va a existir? Y no siempre va a existir. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Siempre existirá f' de A? A ver, vamos a hacer estos dos ejercicios. Hallar si existe f' de A para los valores de A indicados. Graficar las funciones y ver qué es lo que pasa. ¿Está bien? Entonces, en el ejercicio A, debería buscar f' de quién. F' de A, ¿cuánto vale acá? La A. -1. Claro, -1. Entonces, ¿cómo era el límite? Sí, Luciano. Escucho, ¿eh? Luciana. ¿Y qué pasa? No, sí, les vamos a poner. Está bien que seamos malos, pero no para tanto. ¿Cómo era la pendiente de la recta tangente? Tenía que acercarme al -1 y la de la secante era f de x menos f de -1 sobre x menos -1. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos?
Sí, profe. Bueno, una consulta. F de menos 1. F de menos 1. ¿Cómo lo sacaríamos? ¿Qué pasó? ¿Con quién toma el menos 1 esta F? La de arriba, ¿sí? Sí. David, ¿me querías decir algo? Entonces, F de menos 1, reemplazo, y me queda, ¿cuánto da eso? ¿Podés hablar igual, David, si querés? Sí, es más rápido. Sí, profe, yo tenía la duda. Eso está graficando una recta tangente, ¿verdad? ¿Ahora? Sí. No, ahora me dice, fíjate, el enunciado dice, hallar si existe F' de A. O sea, me tengo que ver si existirá F' de, en este caso, menos 1. Entonces, ¿quién era F' de menos 1? F' de menos 1 era un límite, o la pendiente de la recta tangente. ¿Está bien? Pero como no la tengo a la recta tangente, tengo que hacer en la cuenta. ¿Estamos? Bien. Bueno, pero voy a ir a la otra pantalla porque no veo nada. Bien. Bueno, entonces, a ver, alguien me dicta cómo era la función f de x, 1 sobre x, si x es menor o igual a menos 1, y la otra pedazo, ¿alguien se la acuerda? Menos x Más 1. más 1. Si x es mayor a menos 1 de ese. Entonces me están pidiendo f' de menos 1. O sea, el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x menos f de menos 1 sobre x menos menos 1. Entonces, habíamos preguntado de dónde íbamos a sacar f de menos 1. De acá porque lo toma al menos 1, ¿sí? Entonces, ya lo habíamos hecho, me quedaba menos 1. Entonces, bueno, yo vengo y quiero reemplazar aquí. Y acá voy a tener un problema. ¿Qué problema les parece que vamos a tener acá? Esto, f de menos 1 me dio menos 1, o sea, sería menos menos 1. La regla de los signos, ¿cómo me da abajo? X más 1. Claro. Y yo ahí digo, ya, acá, ¿vieron que acá dice f de x? ¿Y cuál pongo? Si yo tengo dos fórmulas. Tengo 1 sobre x y tengo la menos x más 1. No, pero pará, ¿por qué? ¿Por qué? Díganme por qué pongo eso. Fíjense. ¿Por qué la función que toma o no ese punto? Pero en un límite, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacía? Me acerco a menos 1. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan? Si yo tengo el menos 1 acá, fíjense, para los x menores o iguales que menos 1, menores o iguales que menos 1, la función era 1 sobre x. Y para los mayores a menos 1, la función era menos x más 1. ¿Está bien? Claro.
En realidad que lo tome al menos 1, que no lo tome la 1 sobre x, cuando yo calculo el límite. ¿Me importa eso? ¿Ya me interesa a mí lo que pasa justo en menos 1? No, porque estoy tomando un límite, me tengo que acercar a menos 1. Si yo me acerco, entonces, fíjense, si yo me acerco por la izquierda, ¿quién es la función? Uno sobre X. Claro. Y cuando me acerque por la derecha, la función cambia. Entonces, ¿qué les parece que vamos a tener que hacer acá? Nadie decía que iba a ser fácil. ¿Uso cualquiera? No, o sea, vas a tener que usar los dos, Rodrigo, los dos. Entonces, cuando yo me acerque, ¡uy, qué paga! Si me acerco a menos 1 por valores más chiquitos que menos 1, en donde dice f de x, ¿qué voy a tener que poner? Si me acerco por valores más chiquitos, hay que hacer los dos límites, ¿sí? Sí, sí, sí. Claro, entonces hay que hacer los dos límites, porque ahí justo cambia. Y si esos límites son distintos, ¿qué pasaba con el límite? No va a existir. Claro, entonces no va a existir la derivada, ¿sí? Bien, entonces terminémosla. Si me acerco menos 1 por valores más chiquitos, tengo 1 sobre x, 1 sobre x, menos 1 me quedaría más 1, ¿sí? Sobre x más 1. Bueno, ¿y esto cuánto me da? Menos 1 más 1, 0 sobre 0, ¿no? ¿Qué truquito pueden hacer? El mismo que hicimos hace un rato. Denominador común en el numerador, ¿sí? Límite cuando x tiende a menos 1 por valores más chiquititos. Bien. ¿Cuál es el denominador común? Sí, Lautaro, se resuelve por límites lateral. ¿Qué puse en el denominador? Acá, x más 1, porque era... Sí, puse x más 1, porque recuerden que en el denominador iba x menos a. O sea, x menos, y el a era menos 1. ¿Sí? Bien. Bueno, denominador común, x. X dividido x, 1 por 1, 1. X dividido 1, x por 1, x. Y ahora, ¿puedo simplificar? Acá no hay que cambiar el signo, ¿bien? Que me quedó igual. Me quedaría 1 sobre x. Y esto me da, cuando reemplace, me da menos 1. ¿Están aquí? ¿Sí? ¿Se entendió eso o ni? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. En el numerador, ¿no es f de x más 2? No, porque era f de x menos... Sí, simplifiqué. Simplifiqué este con este. En el numerador, Rodrigo, era f de x menos f de a, ¿sí?
f de x, bueno, era el 1 sobre x, en este caso, y el f de a era la imagen del menos 1. La imagen del menos 1 la saqué, Rodrigo, la saqué acá, porque acá tiene el igual a menos 1. Reemplacé ahí, me quedó menos 1, no 2. ¿Sí, Rodrigo? ¿Cierra? No. ¿Sí? Bueno. Bueno. Entonces, ya digo que f' de menos 1... Pregunta, digo ya que f de prima de menos 1 es menos 1. No, porque ¿qué me falta? No. El otro lateral. Dale, hagámoslo, a ver. Acuérdense cómo era esto, ¿no? Tenía el menos 1 acá. Para este lado la función era 1 sobre x. Para este lado era menos x más 1. Y la imagen del menos 1, ¿cuánto era? Menos 1, ¿no? Bueno. ¿Estoy ahí? Con esos datos yo debería ser capaz de armar el otro pedazo. Me voy a acercar al menos 1, pero ahora por la derecha. Por la derecha. Entonces esto era f de x. ¿Qué voy a poner acá donde dice f de x? Menos x más 1. Menos x más 1. Bien. No, la imagen siempre es la misma. El menos 1. Esto es una función. El menos 1. Al x igual a menos 1. Yo tengo x igual a menos 1. ¿Cuántos y le corresponden? Un único y, ¿eh? Un único y. Porque si no, no es función. ¿Está claro eso? Eso es un error muy común, ¿eh? La imagen es siempre la misma en los dos límites, pero si no, no sería función. Al menos 1 le estaría asignando... Profe, una pregunta. ¿Cómo sabe cuál de las dos funciones sacar la imagen? Porque yo pensé que había que sacar la imagen de primero para el lado izquierdo, para el lado menores a 1, con la función 1 sobre x. Y pensé que había que sacarla nuevamente, como vamos a evaluar ahora por el otro lado, sacarla con la otra función. No, la imagen es única, pues si no, no es función. Y tenés que fijarte dónde estaba tomando al menos 1, la f. La formulita ahí la estoy copiando arriba. ¿Por qué tomé en la 1 sobre x? Porque ahí tenía el igual. Uy. Ah, es porque tiene el menor igual. Claro. Ah, ok. ¿Y si no lo tuviera? Si ninguno de los dos lo tuviera. Si no tuviera, muy buena pregunta. Si no tuviera, recuerden que en la fórmula, ¿cómo es? Acá va f de x menos, y ahora ¿qué tengo que poner? F de a. Si yo a este no existe, si este no existe, bueno, de una no va a existir f' de menos 1. Pues no lo puedo calcular ni siquiera. ¿Se entendió eso? Eso es importante, ¿eh? Si no existe la imagen, chao. No puedo ni hacer la cuenta. ¿Eso? ¿Sí? ¿Cerró? Sí, profe, gracias. Eso es importante, ¿eh? Para todos. Bueno, a ver, vamos a ver cómo me queda esto. Arreglo un cachito esto. Voy a arreglar un poquito. Límite cuando x tiende a menos 1 por valores un poquito más grandes. Esto me queda más 1, me queda menos x más 2 sobre x más 1.
¿Y cuánto me da este límite? ¿El numerador a qué tiende? A 0. ¿Seguro? O 1. Menos 1 me queda. Ah, numerador. 3. Claro, y este tiende a 0. Claro, 0. A 0. Infinito. Exacto, infinito. O sea que, ¿qué me está dando? Que este límite infinito no cuenta. Esto no existe. Si no existe si no existe el límite derecho, no existe la derivada. Claro, ya directamente no existe. Luciana, ¿no era x menos x más 2? Sí, ahí está. En el numerador. Solo porque dan los límites distintos, ¿no? Me quedaron los límites distintos. Sí, sí, sí. ¿Hasta ahí voy? ¿Estamos? Bien. A ver, vuelvo. ¿Cómo habrá sido esta función? ¿Dónde me quedó la clase? Acá está. Bueno, entonces voy a borrar estas cosas porque ya lo hicimos, ¿sí? Tuve que calcular los límites laterales. Me quedó que no existía. Ya lo hice en la otra hojita. Me quedó que no existía. Voy a ponerlo. No existe f' de menos 1. ¿Está bien? Bueno, dice graficar ambas funciones. Ah, pará, no la grafique, perdón. A ver, si le intento graficar aquí, ¿qué está pasando? La 1 sobre x, 1 sobre x para los menores iguales que menos 1. Es algo así esta. Y la menos x más 1, ordenada al origen 1, me corro 1 a la derecha y bajo 1. ¿Qué está pasando ahí en menos 1 donde yo quería sacarle la derivada? ¿Cómo es esta función? Discontinua. Claro, esta no es continua. No es continua. Entonces, a ver, vamos a hacer la otra. Entonces yo estoy viendo, ¿será que siempre que no sea continua no existe la derivada? Si no es continua, no existe la derivada. Y a ver la otra. Entonces uno puede pensar, entonces si es continua existe la derivada. No sé, vamos a ver, vamos a hacer la otra. Bien, una aclaración. ¿Se acuerdan? Allá en el principio de la clase pasada, que yo había dado una idea de qué eran las funciones derivables. Las funciones derivables, primero arranco con las continuas. La idea de continuidad era que uno no levantaba el lápiz de la hoja, ¿sí? Para dibujar. Uno no levantaba el lápiz de la hoja para dibujar. Ahí voy, Bruno. Y de las derivables, ¿qué les dije? ¿Cómo eran las derivables? Ni. ¿Nadie? Son las funciones que son suaves, sin saltos abruptos ni quiebres. Y acá la función está saltando. Por eso no es derivable. ¿Está bien? Recuerden que la idea es, antes que se me vaya, antes de hacer los cálculos recién nos damos cuenta que en ese los límites laterales ponemos que no existen. Si graficas antes y te das cuenta que, ojo con los límites laterales, te das cuenta que no es continua. Claro, cuando yo pregunté, porque ustedes me dicen los límites laterales, pero están pensando en estos límites laterales, ¿no?
esos límites laterales no son los límites laterales de la función, ¿sí? Son los límites laterales, sí, de la pendiente, de la recta tangente, o se llaman derivadas laterales. O sea, así como tenían el límite derecho y el izquierdo, tengo la derivada derecha y la derivada izquierda. ¿Cuál les parece que es la derivada derecha de estos dos? Derivada derecha. No, pero así que vivo, me hacía la flecha para los dos lados y no. La que está en el círculo, claro, la derecha, porque es el límite derecho. Muy bien. Y la izquierda, lo que está a la izquierda es el límite izquierdo. Bien. Mejoró ahí. Entonces, lo que da distinto son las derivadas laterales, ¿sí? No los límites sueltitos, pues somos malos nosotros. Te voy a ser sincero, somos malos. Le vamos a decir límites laterales. ¿Qué? ¿Los límites laterales de la función no existen? Somos así. Y no es cierto, ¿sí? Vuelvo. Así re malos somos. Bien. Janet había dicho algo interesante, pero te me estás adelantando, Janet. Fíjense, lo que pasó en este dibujito me quedó que la función no era continua. Bruno había dicho que si yo me doy cuenta que la función no es continua, ahí te corrijo un poquito, Bruno. Si yo me doy cuenta que la función no es continua, digo, bueno, como no es continua, no va a ser derivable. ¿Está bien? ¿Qué les había dicho? ¿Cuál es la idea gráfica de función derivable? ¿Cómo tiene que ser? Funciones suaves. Bien, uno que se la aprendió. ¿Y todavía te acordás cuándo es continua la función, Evelyn? ¡Qué genia! Bien. Bueno, entonces las funciones suaves. Muy bien. Y esta no es suave. No es suave porque ahí hay un salto. ¿Sí? Un salto. Vamos a ver qué pasa con la otra. Sigo. A ver. En este hay que encontrar, a veces lo acuerdan el ejercicio, así voy a la pantalla blanca. X cuadrado, X menor a 1, menor o igual a 1, y 3X menos 2 mayor a 1. A menos 1. Bueno, dale. Me voy a la otra pantalla. Acuérdenselo, por favor. Bueno. ¿Cómo era? X cuadrado solito era. X cuadrado menos 1 o X cuadrado. ¡Ay, qué memoria de 0! Todavía. X cuadrado, si X es menor o igual a 1. Y 3X. Menos 2, si X es mayor a 1. Para A igual a menos 1. A menos 1 me equivoqué, perdón. A 1, hagámosle. Ah, ok. Me equivoqué, ahí yo lo voy a corregir entonces cuando se los pase. Y seguramente, pero recuerden que nosotros solamente estamos habilitados a usar Zoom si Jitsi se colapsa, ¿sí? Porque yo sé que en comisión 2 pudieron usar Jitsi. Pudieron usar. Bueno. Entonces, tengo que encontrar f' de 1. F' de 1. ¿Cómo hago? ¿Cómo se encontraba la derivada en 1? Si yo pongo f de x
Somos 4 comisiones. F de X menos F de 1 sobre X menos 1. No, en el profe dice que son como 30. Por ahí, ahora que se usa Jitsi, son más, pueden más sumarse. Sí, en todas las comisiones están siendo bastante más, me han dicho, sí. Así que está bueno, por lo menos. ¿Me corrigen? ¿Está bien esto que dice? No le falta el límite, profe. Claro. Claro, esto era la pendiente de qué recta. A ver cómo vamos. Así como la puse, es la pendiente de qué. Secante. Secante. Claro, así sin el límite es la de la secante. Pero yo me tengo que acercar al 1. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Bien. Bueno. Entonces, F de 1. ¿De dónde? Acá estaba la pregunta importantísima. F de 1. ¿De dónde lo saco? De donde está el igual a 1. ¿Quién tiene el igual a 1 de estas? X cuadrado. Claro. Bien. Entonces reemplazo ahí. Y esto es 1. ¿Está bien? Lucas, habla nomás. Sí, o no se puede. ¿Podés hablar? Ah, ¿te tengo silenciado? Ahí te busco. Ah, perdón. Bueno, perdón. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo el 1, el menos 1, estoy con el menos. Tengo el 1. Para los menores iguales que 1, ¿quién es la Va a ser función? X cuadrado. X cuadrado. Para los mayores a 1, ¿quién es? 3X menos 2. Bien. Entonces, ¿por qué me importa eso? Porque cuando yo me acerque al menos 1, sentí, al 1, por valores más chiquititos, voy a tener que usar X cuadrado. Y si me acerco por valores más grandes, tendré que usar 3X menos 2. ¿Se entiende eso? ¿Y? A ver, una pregunta. El único que entendió fue David. No, sí se entendió, profe. Si a mí me piden f' de 0, f' de 0, ¿también tengo que usar las dos? ¿Dónde anda el 0 por ahí? No. Hay que usar X cuadrado solamente. Solamente X cuadrado, qué capo, muy bien. Si me piden f de 5, f' de 5, Vas a usar 3X menos 2. ¿eso está claro? Acá tengo que usar los dos porque justo ahí se corta. ¿Está bien? Bueno, espero que eso esté. Bueno. Bueno, entonces vamos a calcular las derivadas laterales. A ver, me voy a acercar a 1 por valores más chiquitos. La imagen, ¿cuánto nos había dado? Ya lo tenía, le pongo 1. Abajo sigue siendo X menos 1. Eso es lo mismo en los dos límites, ¿sí? Lo que cambia es la F.
Si yo me acerco a 1 por valores más chiquitos, la función era x cuadrado. Díganme si da indeterminación eso, 30 segundos. Menos. ¿Indeterminación? Da 0 sobre Sí, 0. profe. Listo. Bueno. Si tengo polinomio y x tiende a un número, factoreo. ¿Está bien? ¿Cómo se factorea arriba? Diferencia de cuadrado. Perfecto. Uy, que cualquier cosa. Diferencia de cuadrados, me queda x más 1 por x menos 1. ¿Y ahora qué puedo hacer? Y se simplifican. Listo, simplifico. Me queda límite cuando x tiende a 1 por valores un poquito más chiquitos de x más 1. 2. De x. ¿Reemplazo por 1? Sí, señor. 2. ¿Estamos? O sea que este me dio 2. A ver, voy a ver la otra. Bueno. Yo tengo por acá abajo, pasa que... Ahí está. Bien. Bueno, entonces la otra. Límite cuando x tiende a 1 por valores un poquito más grandes. Abajo era x menos 1. La imagen era 1. ¿Y quién era la f? Para valores más grandes que 1. 3x menos 2, ¿no? 3x menos 2. 3x menos 2. Bien, bien. Bueno, ¿me da indeterminación esto? Sí. Sí, mira. Guácala. Sí. 0 sobre 0. Bueno, ¿qué podemos hacer en el numerador? Esto arregladito me queda 3x menos 3, ¿no? Dale, factor común. Factor común. Común, sí. Perfecto. Ahí. Simplifico, me queda... Va a quedar 3. O sea que la derivada derecha... ¿Sí, Luciana? ¿Pero x? No, porque ahí me había equivocado yo. X es 1. A 1. F' de 1 vamos a hallar. Bien. Entonces, fíjense que la derivada derecha me dio 3. La derivada izquierda me dio 2. Como estas son distintas, no existe f' de 1. ¿Saben cómo se escribe derivada derecha? Es re parecido a esto, a f'. F' de 1. ¿Y cómo voy a indicar que me acerco por la derecha? Voy a poner un más ahí abajo. Y en la izquierda, f' de 1. ¿Y cómo indico que me acerco por la izquierda? Con un menos. O sea que acá me dieron las derivadas laterales, existían, pero eran distintas. A ver, ¿qué pasará en el dibujito? ¿Cómo era la función esta? X menor o igual a 1, 3x menos 2, x mayor a 1. Este es f. A ver, voy a hacer el dibujo. X cuadrado, f' de a, así se pone la derivada. Si es derivada derecha, pones f' de a y que te acercas por la derecha, por más grandes que a.
Y si es izquierda, ahí voy, f' por la izquierda. JR, si el problema solo tiene una función, las derivadas a la derecha y la izquierda te deberían dar igual, si tiene una sola función, JR. ¿Sí? Janet, ¿estamos? Dibujo la x cuadrado, a ver si la hago más o menos bien. Algo así. 3x menos 2, ordenada al origen es menos 2. Después me corro 1 y subo 3. Y subo 3. Ah, que pasa que yo hice horrible esto, perdón. Ya no sé por qué se borra todo. Ah. Bueno, hagan de cuenta que lo estoy haciendo bien. 3. No me quedó muy lindo. No me quedó muy lindo, pero esto es algo así ahí. Ahí hay un pequeño piquito, ¿sí? Acá. Si yo quisiera hacer un zoom ahí, viene acá y acá me queda como más paradita la función. Ahí no es suave, en este cachito no es suave. Guay. Bueno, entonces, ¿hasta ahí vamos? Entonces, ¿qué aprendimos? Nada, o sea, aprendí que a veces existe la derivada y a veces no. Sí. Bueno, sigamos. No, ya lo cierro, miren. Sí, Luciano. No existía porque las derivadas, porque el límite no existía, ¿sí? A ver, yo calculé este límite. Intenté calcular este límite, ¿no? A ver. Luciana y todos, ¿eh? Intenté calcular este límite, ¿sí? Por derecha y por izquierda. Claro, como me dieron estos dos límites distintos, yo digo que este no existe. O sea que f' de 1 no existe. Profe, Sí. no puedo hacer directamente graficar las dos funciones y si veo que no son suaves, No, entre que comillas, no se pega suavemente. claro, o que son discontinuas, no puedo directamente decir que la derivada no existe. Cuando no sea continua, sí, ya vas a ver por qué. Pero cuando te den así que vos veas que no se pegue suave, no, vas a tener que mostrarlo, pero, sí, ¿ven? Ahí me sirve la canción, ¿se acuerdan? Pero el dibujo ya te está diciendo que te tienen que dar distintas las derivadas laterales. ¿Sí? Sí, listo, gracias. También te va a dar que no existe. O sea, si vos haces la cuenta, Luciana, si haces este límite, por más que sea evitable, si haces este límite, te va a dar que no existe el límite. ¿Alguien, me estoy faltando a alguien? ¿Alguien me preguntó algo y no respondí? Perdón, porque a veces se me pasan los... No quiero que queden dudas, ¿eh? Bueno. Me quedó muy chiquito el chat y no veo, por eso...
Bueno, si alguien me... oh, bueno. Bueno, a ver. Cerremos, tratemos de cerrar. Ah, Aarón, ¿por qué en el gráfico parece que sí existe el límite? ¿El límite de los laterales? Mira, a ver, mi dibujo es horrible, pero... ¿Y no podría graficarlo en GeoGebra? Capaz Sí. se puede ver mejor, capaz. Sí, eso es lo que estoy por hacer. Pero vayan ustedes completando mientras yo abro GeoGebra. A ver. ¿Cómo era la primera función? Discontinuo. En x igual a 1. No lo puedo abrir en GeoGebra, no sé qué pasa esto. Ah, bien, ahí está. No era continua. Muy bien. ¿Y la otra? ¿Será? Fíjense lo que dice. ¿Será que si una función no es, cómo completarían ahí? ¿Será que si una función no es continua, entonces no existiría su derivada? Exacto. ¿Y la otra? Y bueno, si pasa al revés, si una función es continua, entonces existirá su derivada. ¿Y ahí qué dirían? ¿Existirá su derivada? Depende. Claro, no existía, dicho sea de paso, no existía en la segunda que hicimos tampoco existía. ¿Sí? Claro, si el límite te da infinito, tampoco existe, ¿eh? Ahí voy con GeoGebra. ¿Gonza? Sí, si el límite me llega a dar infinito, tampoco existe. Porque infinito no es un número. ¿Dónde se abrió GeoGebra? No lo estoy viendo. Pasa que es lenta, como la dueña. Ah. Profe, tratando de completar las preguntas, creo que se está anotando. Tratando de completarlo. ¿Tenés ahí para leerlo? Porque yo ahora no estoy viendo eso. Ok, ¿cómo era la primera función en x menos 1? ¿Y cómo era? Discontinua. Ujú. Es así, ¿no? Sí, discontinuo, o no era continuo. Voy a dibujarla y después seguí. Yo voy... Había más para completar, ¿no? ¿Será que si una función no es, me imagino, continua, Claro. entonces no existirá su ¿Su qué? derivada? Claro, porque fue lo que intentamos hacer y no existía. Sí. Y falta, ¿eh? Había otro pedacito. Sí, pobre, o sea, es lo que les toca. No entendí. Ese JR, ese comentario tuyo que... Pobre de ustedes, ¿no?
Sorry, estaba anotando. Y si pasa al revés, si una función es, me imagino que discontinua, ¿no? Claro. A ver, no sé, pará, no me acuerdo. Si pasa al revés. Si, ya me olvidé cómo era la clase. Ok, te repito. ¿Cómo era la función en x menos 1? Entonces decimos que no era continua. Sí. ¿Será que si una función no es continua, entonces no existirá su derivada? Ujú. Y si pasa al revés, o sea, si si es una función continua, es... si fuera continua, Ajá. sigo. Ah, ok. ¿Cómo sigue? Entonces existirá su derivada, ¿será? Sí. Esa es una pregunta, Ah. ¿eh? Es una pregunta. Y para eso, Claro. vamos acá. Aarón, ¿vos me habías pedido que hiciera esto o alguien me dijo y estaba bueno? Porque parecía... Sí, yo fui. Bien. Bueno, lo voy a agrandar un poco más. Ahí se están pegando las dos funciones. Ay, no, pero tanto así agrandado no me conviene ahí tan agrandado. Ahí. ¿Qué les parece? ¿Se pegan suave? Hay apenitas. Es muy sutil. ¿Están viendo el GeoGebra, chicos? Perdón. Hay apenitas un quiebrecito ahí. Hay una función que es bien alevoso, el quiebre, que es la valor absoluto. ¿Sí? ¿Estoy o no los estoy perdiendo? Sí, se ve. Una función está sobre otra. Eso es lo que quiero mostrar. Para que se me está yendo esta cosa. Sí, está sobre otra, están pegadas. Esto es continua, es continua. Pero aquí, ¿qué está pasando? Hay un pequeño piquito. Ahí, se están pegando no suavemente. Claro, que no se pegan suave, eso quiero decir. Ahí lo hice súper exagerado. Por ejemplo, acá yo me doy cuenta que esto no es suave, ¿sí? Ahí se ve que no es suave. O esta función, ¿alguien sabe quién es esta función? Esa función no es suave tampoco. Yo quiero mostrar que no se pegan suave, eso es. Es continua, pero ¿qué pasó? No se pega suave. Sí, sí. Bueno, ¿vamos? ¿Sigo? Entonces, a ver. Ahora vuelvo. Pero mucho no la vas a ver. Bueno, sí, pero... Entonces es continua y no es derivable. Sí, o sea que... más de lejos, ahí. Se ve como un pequeño quiebre ahí entre la roja y la naranja. Sí, pero sigo, sigo un poquito más. Sigo un cachito más. Profe, una consulta. Sí. Por más leve que sea el quiebre, ya tiende a decir que en ese punto no va a existir su derivada. Sí, señor. Esa es la clave. Por más leve que sea el quiebre. Bien. Vuelvo a la clase. Bien. Entonces, fíjense. Entonces, hasta aquí hemos visto, a ver. Ah, cualquiera. ¿Será que sí? Vuelvo acá. No completé. Bien.
termino esto, chicos. Bueno, entonces, ¿cómo era la función en x igual a menos 1? Entonces, no era continua, no es continua. ¿Será que si una función no es continua, no existirá su derivada? Y al revés, o sea, si la función es continua, entonces, ¿existirá su derivada? ¿Ahí qué responden? Si es continua. Si es continua. Dependerá del caso. Cada caso. Claro. No necesariamente. Muy bien. No sé si, ¿qué piensan ustedes? Ahora me queda más claro. Nada que Ahora me ver. queda más claro. Espero que les quede más claro. Bueno. Lo que sí es cierto, sí. Sí, yo tampoco. Janet, si era en 1 o en menos 1, en menos 1, la primer función no era continua en menos 1. La segunda función era en 1. La primera en menos 1 y la segunda en 1. ¿Estamos? ¿Ya? Ujú. ¿Puedo, Luciana? Bueno. Entonces, lo que sí es cierto, a ver qué matete tenemos de hoy. ¿Qué matete tengo de hoy? Tengo que recordar, ¿qué hemos aprendido de derivadas, chicos? Que f' de A es la pendiente de la recta tangente. Si tuviera dibujada la recta tangente, si la tengo dibujada como en el ejercicio A, simplemente leo la pendiente. Si no la tengo dibujada, claro, si no la tengo dibujada, y vas a hacer el C también. Si no la tengo dibujada, tengo que hacer la cuenta. ¿Qué cuenta? El límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Está bien? Si ese límite existe, esa es la derivada. Y hoy vimos dos casos donde ese límite no existió. ¿Qué pasó en el primero? En el primer caso no existía el límite porque una me daba infinito un límite. La función no era continua en el primero, no era continua. Y en la segunda, la función era continua, pero no se pegaba suave. ¿Está bien? Todo eso aprendido. Esto le sirve para el C, ¿eh? ¿Voy hasta ahí? Estoy cerrando la clase de hoy. Entonces, lo que sí es verdad Gianfranco, qué genio. Lo que sí es verdad, que si la derivada existe, es que la función tiene que ser continua. Si existe, tiene que ser continua. Y eso es un teorema. Por eso era que nos estaba dando, y eso lo vamos a tener que demostrar, pero lo haré en la clase que viene. Si es derivable es que exista la derivada. Si existe la derivada, entonces es continua. Y a ver, ¿cómo era esto de los teoremas? Vamos a este verdadero o falso y termino acá. Sí, Luciana. Sí. ¿Cuántos somos? Vamos atrasados. Pero, sí, pero como somos la comisión más grande,
Los demás se acoplan a nosotros. Ah, qué buena. Y sí, eso porque tienen que ser muchos. Yo me preocupo cuando seamos pocos, porque ahí fuimos. Aarón, levanta, habla nomás. No, fue sin querer. ¿Ah? No fa. No falten. Bueno, pará. Dale. Terminemos ahí. Terminemos acá. Decidir si los enunciados son verdaderos o falsos. Si una función no es derivable, entonces no será continua. ¿Recuerdan qué pasaba con los teoremas? Si es derivable, yo estoy seguro que es continua. Si es derivable, seguro es continua. Ahora, si no es derivable, ¿no va a ser continua? ¿Cómo era esto de los teoremas? Falso. No, depende, profe. Claro, Falso. Falso. había que ver, bien. Si no se cumplía la hipótesis, había que ver cada caso. No, hay que ver. Y de hecho, recién hicimos una que era continua y no era derivable. Y la segunda, si no es continua, entonces no es derivable. Si no es continua, Verdadero. Verdadero. no es derivable. Claro, porque si fuera derivable, digo yo, si fuera derivable, ¿cómo sería? Continua. Continua, eso es lo que me dice el teorema. Si es derivable, es continua. Verdadero, pues, si fuera derivable, sería continuo. ¿Está bien? Si es Bien, continua, no necesariamente es derivable, ¿no? exacto. Entonces, si no es continua, no va a ser derivable. Pero si es continua, ni idea. Si es continua, no sé. Tiene que pegarse suavemente. Esto lo del suave es importante. Acuérdense de la canción. Pueden hacer hasta el C, sí. Bueno, chicos, los dejo ir. Nos vemos no me acuerdo. El lunes es feriado, así que nos vemos después. Después les subo la clase. Chau, chau. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe. Que tengo buen fin de. Igualmente.